Queridos hermanos y hermanas en Cristo, un saludo cordial. En este día les quiero ofrecer una charla sobre la esperanza. Me parece una virtud esencial en este tiempo que vivimos. Y en primer lugar, quiero comenzar con la Santa Escritura. Hay un salmo que dice: He esperado en el Señor, y Él hacia mí se ha inclinado. Ha escuchado mi grito, me ha sacado de la fosa de la muerte. Es el Salmo 40, impresionante, cómo el Señor escucha el grito de aquellos que en Él esperan y nos saca de la fosa de nuestra angustia, de nuestra ansiedad, de nuestra preocupación. San Pablo dirá en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, yo sé en quién me he fiado. El Señor está ahí. ¿Os acordáis el otro día de la fiesta de... no la fiesta, sino la lectura de Esteban, que dice que Jesucristo estaba en pie? Y él veía a Jesucristo en pie. ¿Cuánta esperanza le daría esto a San Esteban de ver a Jesucristo en pie, esperándolo, luchando por él, defendiéndolo? Yo sé en quién me he fiado. No nos hemos fiado en nuestra inteligencia o en nuestra lógica, nos hemos fiado del Señor. Y hay una base grandísima de la esperanza. Y hay otro pasaje de Isaías que dice: He aquí que Dios es mi Salvador. Confiaré y no temeré. Muy bien, hermanos, he querido comenzar con unas pinceladas de la palabra de Dios, porque os acordáis que dice San Pablo que la palabra de Dios es como una espada, es la espada del Espíritu, con la cual combatimos en el buen combate de la fe, y le damos buenos espadazos al desánimo, a la desesperanza, a la desesperación. Fijaros, examinemos un poco el contexto actual. En el contexto actual tenemos una serie de circunstancias adversas en este tiempo de la crisis del coronavirus. ¿Cuáles son estas circunstancias adversas? Bueno, pues quizás tenemos un familiar enfermo, o quizás hemos experimentado la muerte de un ser querido en la familia. Estas circunstancias adversas son externas, ¿no? La incertidumbre del futuro, sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre la salud. Y sabemos que también nos rodea un ambiente que es un poco pesado, sobrecargado, siempre lleno de malas noticias. Y es fácil, en este contexto actual, de angustiarnos y perder la paz. Y fijaros que junto con estas circunstancias que las llamamos externas, que realmente son causa de ansiedad y de zozobra, hay quizás también otros sufrimientos, otras aflicciones internas. Sí, es cierto, no sé si os habéis dado cuenta que quizás nos pasa que en el exterior todo va bien, o parece ser que va bien, hasta podemos tener una cara buena, pero en el interior estamos como muertos en vida. Quizás estás pasando una crisis interior. Quizás te sientes con ganas de llorar. Quizás te sientes impotente, cansado, cansada, derrotado. Hay algo quizás que te impide avanzar, que te hace sentir que estás atrapado, atrapada, como en un pozo. Quizás tienes una aflicción interior. Te sientes solo, te sientes sola. Sientes que a nadie le importas, que tu vida se enrolla y que parece que la pueden tirar a la basura y se acabó todo. O quizás tu aflicción es la tristeza, que se te pega al alma como si fuese un pegamento y no se nos va. O quizás tu sufrimiento es un defecto que tú tienes en tu carácter, o un pecado,
o un vicio que te atormenta, que ya ni tú mismo te soportas. O quizás es un pensamiento repetitivo que te dice, de aquí tú no sales. Ya no hay solución, todo está perdido. Pues bien, hermanos, de cualquier modo, si te encuentras afligido, sufriendo, bien por las circunstancias externas adversas o bien por una aflicción interior, yo te anuncio hoy la esperanza. Te anuncio la esperanza en Cristo Jesús. No es verdad que no hay solución a tu infelicidad. No es verdad que todo está perdido. Porque, aunque hayas perdido mucho, a Dios no lo has perdido. Él te ama. Pero quiero pasar un momentico a explicar qué es esto que Dios te ama, porque lo escuchamos tantas veces. ¿Qué significa que Dios te ama? Fijaros que todos queremos sentirnos amados. ¿Y qué es sentirte amado? Es sentir que eres importante para alguien. Que eres importante para alguien. Que tú le importas a alguien. Que lo que te pasa a ti, como tú te sientes, es de interés para alguien. Tú no eres un pedazo de maquinaria, una pieza en una máquina. Tú eres una persona. Eres una persona. Y para la persona que te ama, tú no eres indiferente. Esa persona que te ama no es indiferente a tu realidad. Más aún, esa persona que te ama tiene una actitud de bondad, de benevolencia y de ayuda e interés hacia ti. Entonces, yo te anuncio que Dios te ama. ¿Qué significa? Que eres importante para Dios, que le importas a Dios, que a Dios le importan tus lágrimas, a Dios le importa cómo tú te sientes, a Dios le importan tus suspiros, a Dios le importa todo lo que tú eres, todo lo que te pasa, y tiene un gran ardor para hacerte el bien, para darte su mano, para darte todo. ¿Y qué es lo más grande que te puede dar Dios? Él mismo. Él mismo que se nos entrega a través de su Espíritu Santo santificante y vivificante. Este es el gran regalo que nos da Jesucristo. Y es por eso que su amor es impresionante y nos renueva y nos vivifica. Pues bien, hermanos, vamos a continuar después de esta pequeña introducción con un evangelio que nos habla también de la esperanza. La palabra de Dios está llena, pero he puesto un ejemplo. Vamos a leer un pasaje del Evangelio de San Mateo. San Mateo capítulo 14, del 23 al 33, que nos habla de Jesús que camina sobre las aguas y Pedro con él. Escuchemos la palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer estaba solo allí. La barca, que se hallaba ya muchos estadios distante de tierra, era zarandeada por las olas, pues el viento soplaba en contra. A la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo caminar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma», y se pusieron a gritar de miedo. Pero al instante les habló así Jesús: «Tranquilos, soy yo, no temáis». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas». «Ven», le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le entró miedo, y como comenzara a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Jesús tendió al punto la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?».
Cuando subieron a la barca, amainó el viento. Entonces los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermano, esta palabra es fantástica. Nos presenta una situación difícil. Habla así del oleaje del mar y del viento contrario. Una situación difícil, angustiosa, preocupante. Y Jesús aparece y les dice: tranquilos, ánimo, soy yo, no temáis. Jesús interviene en nuestra vida, calmando nuestro espíritu agobiado. Fijaros en Pedro. Pedro dice: Señor, si eres tú, es decir, espero que seas tú, ¿verdad? En medio de este lío que es mi vida, espero, Señor, que tú estés ahí. Si eres tú que estás ahí, Señor, si eres tú que me ves, si eres tú que sabes lo que me sucede, mándame caminar sobre las aguas, mándame caminar sobre los problemas, de tal manera que los problemas de mi vida, que son como este oleaje, no me traguen, sino que yo pueda caminar sobre ellos. Fijaros que Pedro, al decir esto, si eres tú, es porque había oscuridad. No lo reconocía muy bien por la oscuridad. Y a veces esta oscuridad está en nuestro interior. Es la oscuridad de nuestro miedo, de nuestros pensamientos atormentados y agobiantes. Pero sin embargo hay un comienzo de la esperanza. Es un comienzo de la esperanza. Dice: si eres tú, dice Pedro, mándame que camine sobre las aguas. Señor, si eres tú que estás ahí, mándame que yo pueda ir en mi vida con un espíritu en el cual los problemas no me traguen, sino que yo pueda caminar sobre ellos, soportándolos, llevando mi vida a flote contigo. Y dice Jesucristo: ven, ven. Y Pedro se lo cree y va. Ha esperado y va. Pero como hemos escuchado la palabra que dice que empezó a dudar. Y sin embargo, todavía, aunque dudó, todavía la esperanza estaba ahí en Pedro, porque dice, cuando se vio que se estaba hundiendo, Pedro sabe que el Señor no lo va a abandonar. Y por eso grita: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Es el grito de la oración confiada. Podemos siempre gritarle al Señor: Señor, sálvame. Por eso decíamos al principio: he esperado en el Señor. Él escuchó mi grito, me sacó de la fosa de la muerte. Y Jesucristo, cuando escucha este grito de Pedro: Señor, sálvame, lo agarró al punto y lo salvó. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fijaros que la esperanza de Pedro ha sido fortalecida, como también nuestra esperanza al escuchar esta palabra. Pues bien, hermanos, ante esta palabra podemos preguntarnos: ¿cuál es la base, el fundamento de nuestra esperanza como cristianos? En primer lugar, podemos decir que el primer pilar o base de la esperanza cristiana es la certeza de que Dios está. De que Dios está. Ánimo, soy yo, no temáis. Soy tu Salvador, soy tu Redentor, soy tu amigo. La certeza de que está presente, de que Dios te ama, de que Dios nos ayuda. Esta esperanza es muy valiosa frente a las dificultades. Segundo pilar, el poder de Dios. Jesucristo manda: ven. Jesús manda venir en su poder. Lo que es humanamente imposible, caminar sobre las aguas, esperando en su palabra, se hace posible. Con Cristo podemos caminar sobre el agua de la muerte, de la frustración o de los problemas, de aquellos problemas que antes iban a ser causa de nuestra infelicidad. Ahora podemos caminar sobre ellos porque Cristo nos manda. Tercer pilar, el amor indestructible de Jesús, que le lleva a actuar en nuestro favor. Pedro sabía que Jesús lo amaba y que no lo iba a abandonar. Por eso le grita: sálvame. Como he dicho antes, es la oración. Y Cristo, escuchando nuestra oración, nos toma
nuestro espíritu y nos salva de la tristeza, nos salva de la desesperanza, nos salva de la depresión y de las cosas que nos afligen. Y cuarto pilar o fundamento de nuestra esperanza como cristianos, la experiencia personal de la acción de Dios. Si Pedro ya ha experimentado de que Jesucristo lo salva, eso le va a ayudar para un futuro. Quizá tú has visto ya cómo Dios te ha ayudado en tu vida personal, cómo te ha perdonado, cómo te ha actuado en tu vida. Eso es un memorial, una ayuda para tú esperar la acción de Dios de nuevo. Si has experimentado que Dios te ayuda, esto es esperanza para el futuro. Por eso, hermanos, de nuevo os anuncio la esperanza. Si te has visto que como Pedro te has visto hundido por algún sufrimiento externo o interno, hoy te invito a tomar la mano, a gritarle a Jesucristo: Señor, sálvame. En primer lugar, hazme que camine sobre las aguas de los problemas. Y si dudo, y si me empiezo a hundir, sálvame Señor, la oración confiada. Y Jesucristo está ahí para agarrarnos en nuestro espíritu y levantarnos para que tengamos un espíritu lleno de confianza, de buen ánimo, que podamos tener unos ojos llenos de luz, de luminosidad, un horizonte de esperanza que lo abre Dios para todos nosotros. Pues bien, hermanos, mucho ánimo. El Señor está con nosotros. El Señor nos ayuda. Antes de acabar, me gustaría también leeros finalmente un poema que escribí hace un tiempo sobre la esperanza. Y espero que os guste. Bien, pues os lo leo y ya con esto acabamos esta charla de hoy. Se titula Esperanza. Esperanza. ¿Dónde está la esperanza? ¿Dónde las semillas de tan preciada planta y sus frutos mansos? ¿Cómo brotan sus raíces? ¿Cómo surge? ¿Cómo se la cuida? ¿Cuándo dará sus frutos? Todo hombre necesita esperanza. Todo hombre necesita calmar su ansia. Desesperarse es fácil, tentación constante, en el corazón tambaleante. Tirar la toalla, ¡ay! ¿Cuántas veces pasa por la cabeza? Porque la vida a veces es frustrante y maltrecha. La realidad es cruda, los problemas varios, las ayudas escasas, los agobios demasiados. Dicen que lo último que se pierde es la esperanza. Ojalá sea así. Esperanza refulgente, esperanza como escudo, esperanza del fuerte, esperanza llena de vigor. Llénese mi interior de tan necesaria virtud, de esperanza que me da quietud y me lanza hacia la plenitud. Venga su luz, cual rayo en hueco oscuro, cual reflejo del Altísimo que da sentido a todo. Que el Señor os guarde y os bendiga y os llene de esta hermosa esperanza, hermanos. Amén.